Eran las 3:40 de la madrugada cuando escuché el grito. No fue un grito cualquiera, fue ese tipo de alarido que te arranca del sueño más profundo y te deja el corazón latiendo en la garganta. Me levanté de la cama con una velocidad que ni yo misma sabía que todavía tenía en este cuerpo de 68 años. Mis pies descalzos tocaron el piso frío de madera y sentí como cada vértebra de mi espalda crujía mientras corría hacia el pasillo. La voz era de Luciana, mi nieta. Mi razón de seguir respirando cada mañana. Cuando abrí la puerta de mi habitación, la vi. Estaba parada en medio del corredor, con su camisón blanco, temblando como una hoja en plena tormenta. Pero lo que me heló la sangre no fue verla asustada. Fue ver la mancha roja que comenzaba a expandirse por la tela, justo a la altura de su brazo izquierdo. Sangre. Mi nieta estaba sangrando. Corrí hacia ella y la tomé entre mis brazos. Su cuerpecito estaba helado, a pesar del calor sofocante de esa madrugada de verano. Sus labios temblaban tanto que apenas podía hablar, pero cuando finalmente lo hizo, sus palabras me atravesaron como un cuchillo oxidado. Abuela, susurró con esa vocecita quebrada que todavía me persigue en las noches. Alguien entró en mi habitación. Alguien me estaba observando dormir. Sentí como el mundo se detenía, como el aire se volvía espeso, irrespirable. Miré sus ojos llenos de lágrimas, esos ojos color miel que heredó de su abuelo, mi difunto esposo, y vi en ellos un terror tan puro, tan real, que supe inmediatamente que no estaba inventando nada. Luciana tenía 8 años. A esa edad, una niña sabe diferenciar entre una pesadilla y la realidad. Y esto, lo que fuera que había pasado en su habitación, era terriblemente real. ¿Quién, mi amor? ¿Quién estaba ahí?, le pregunté mientras revisaba la herida en su brazo. Era un corte superficial, como si se hubiera raspado con algo al correr, pero igual sangraba. Ella negó con la cabeza, incapaz de responder. Solo señalaba hacia su habitación con el dedo tembloroso. Tomé aire profundo. En ese momento, sentí algo despertar dentro de mí. Algo primitivo, algo que llevaba dormido desde que mi esposo murió hace 6 años. Era la furia protectora de una madre, de una abuela, de una mujer que ha vivido lo suficiente como para saber que el mundo puede ser cruel, especialmente con los más inocentes. Miré hacia la habitación de Luciana. La puerta estaba entreabierta y desde donde yo estaba, alcanzaba a ver una rendija de oscuridad que parecía respirar. Llevé a Luciana hasta el baño más cercano y le limpié la herida con manos que temblaban, aunque intentaba mantener la compostura. Le puse una gasa limpia y le dije que se quedara ahí, que no se moviera por nada del mundo. Ella asintió, con los ojos tan abiertos que parecían ocupar toda su pequeña cara. Cerré la puerta del baño y caminé de regreso a mi habitación. Abrí el cajón de mi mesita de noche, ese que nunca abro frente a nadie, y saqué la pistola que mi esposo me dejó antes de morir. Era una pistola pequeña, discreta, pero suficiente. Me había enseñado a usarla años atrás, cuando vivíamos en un barrio más peligroso. Nunca pensé que la necesitaría dentro de mi propia casa. Caminé por el pasillo con pasos lentos, calculados. Cada tabla del piso parecía gemir bajo mis pies, delatando mi presencia. Mi respiración era lo único que escuchaba, además del tic-tac del viejo reloj de pared que colgaba en la sala. Llegué frente a la puerta de Luciana y la empujé suavemente con la punta de los dedos. La puerta se abrió con un chirrido suave, revelando la habitación sumida en penumbras. La luz de la luna entraba apenas por la ventana, creando sombras alargadas que se arrastraban por las paredes como dedos esqueléticos. Mis ojos se adaptaron lentamente a la oscuridad. La cama de Luciana estaba deshecha, las sábanas arrugadas y caídas hasta el suelo. Su almohada estaba en el piso, como si la hubiera tirado en medio del pánico. Pero lo que más me llamó la atención fue la ventana. Estaba completamente cerrada. Cerrada y con el pestillo puesto. Si alguien había entrado, no lo había hecho por ahí. Entonces lo vi. El armario. La puerta del armario estaba entreabierta, apenas una rendija, pero suficiente para que pudiera ver que algo no estaba bien. Ese armario siempre permanecía cerrado. Luciana era obsesiva con mantenerlo cerrado porque de pequeña le daba miedo que algo saliera de ahí en las noches. Tragué saliva. Mi mano apretó la pistola con más fuerza. Podía sentir el metal frío contra mi palma sudorosa. Di 3 pasos hacia el armario. 4. 5. Cada paso parecía durar una eternidad.
Podía escuchar mi propio pulso retumbando en mis oídos como tambores de guerra. Llegué frente al armario y extendí la mano libre hacia la manija de madera. Mis dedos rozaron la superficie fría y áspera. Respiré hondo una vez más, cerré los ojos por un segundo y jalé la puerta con fuerza. Lo que vi dentro hizo que mi corazón se paralizara. Ahí, en medio de los vestidos y juguetes de Luciana, había huellas. Huellas de zapatos masculinos marcadas en el polvo del fondo del armario. Alguien había estado ahí dentro. Alguien había estado escondido, observando a mi nieta mientras dormía. Pero eso no fue lo peor. Lo peor fue encontrar el teléfono. Un teléfono celular apoyado contra la pared del fondo, con la cámara apuntando directamente hacia la cama. Y estaba grabando. La lucecita roja parpadeaba en la oscuridad como un ojo diabólico. Me llamo Amelia Telles y tengo 68 años. Nací en un pueblito pequeño al sur de la frontera, donde las calles eran de tierra y las casas tenían techos de lámina que sonaban como tambores cuando llovía. Crecí viendo a mi madre trabajar hasta que sus manos se volvieron ásperas como corteza de árbol, lavando ropa ajena para darnos de comer. Aprendí desde niña que la vida no regala nada, que todo se gana con sudor y sacrificio. Cuando cumplí 19 años, conocí a Miguel, un hombre bueno, de esos que ya no se ven. Nos casamos 3 meses después en una ceremonia humilde, con flores del campo y una fiesta donde bailamos hasta el amanecer. Miguel trabajaba en construcción. Se levantaba antes de que saliera el sol y regresaba cuando ya había oscurecido, con la ropa manchada de cemento y las manos llenas de callos. Pero siempre llegaba sonriendo, siempre tenía una palabra dulce para mí, siempre guardaba algo de su almuerzo para traérmelo porque decía que yo cocinaba tan rico que hasta la comida fría sabía a gloria. Construimos nuestra vida ladrillo por ladrillo, exactamente como él construía casas para otras familias. Ahorramos cada centavo que pudimos. Vivíamos en un apartamento minúsculo de un solo cuarto, pero éramos felices. Teníamos amor, y en ese entonces, yo creía que el amor era suficiente para todo. Cuando nació Carlos, mi hijo, pensé que mi corazón iba a explotar de tanta alegría. Era un bebé hermoso, con los ojos oscuros de su padre y mi nariz pequeña. Lo cargué en brazos y le prometí que siempre lo protegería, que siempre estaría ahí para él, que nunca le faltaría nada mientras yo tuviera aire en los pulmones. Miguel trabajaba doble turno para que yo pudiera quedarme en casa cuidando al niño. Recuerdo esas noches donde lo mecía hasta que se dormía, cantándole canciones que mi madre me cantaba a mí, sintiendo su respiración tibia contra mi pecho. Ese niño era mi mundo entero. Carlos creció rápido. Demasiado rápido. Pasó de ser ese bebé dulce a un niño inquieto, luego a un adolescente rebelde, y finalmente a un hombre que poco a poco empecé a no reconocer. Siempre quería más. Más dinero, más cosas, más reconocimiento. Le dimos todo lo que pudimos. Miguel se mató trabajando para pagarle una buena escuela, para que tuviera ropa decente, para que nunca pasara las necesidades que nosotros pasamos. Pero mientras más le dábamos, menos agradecido parecía. Cuando cumplió 25 años, conoció a Martina. Martina Ortega llegó a nuestras vidas como una ráfaga de viento frío. Era bonita, eso no lo puedo negar. Tenía el cabello largo y brillante, la piel perfecta, y una sonrisa que mostraba dientes blanquísimos. Pero sus ojos siempre me parecieron duros, como piedras pulidas. Sonreía con la boca, pero sus ojos permanecían fríos, calculadores. Desde el primer día intenté darle el beneficio de la duda. Tal vez estaba siendo una suegra prejuiciosa, una de esas mujeres que nunca considera que nadie es suficientemente bueno para su hijo. Traté de acercarme a ella, de construir una relación. La invitaba a tomar café, le preguntaba sobre su familia, sobre sus sueños. Ella respondía con monosílabos, con esa sonrisa falsa que no llegaba a sus ojos. Se casaron 6 meses después de conocerse. Fue una boda grande, ostentosa, pagada en su mayoría con dinero que Miguel y yo habíamos ahorrado durante años para nuestra vejez. Carlos nos lo pidió con lágrimas en los ojos, diciendo que quería darle a Martina la boda de sus sueños, que era lo mínimo que podía hacer por la mujer que amaba. Y nosotros, como los tontos enamorados de nuestro hijo que éramos, dijimos que sí. Vaciamos nuestra cuenta de ahorros. Casi $8,000 se fueron en un día. En flores, en un vestido carísimo, en una fiesta donde la mitad de los invitados eran personas que ni siquiera conocíamos. Después de la boda,
Las cosas cambiaron. Carlos empezó a visitarnos menos. Cuando venía, siempre era para pedir algo. Dinero para pagar la renta, dinero para arreglar el coche, dinero para no sé qué emergencia que siempre parecía surgir justo cuando nosotros acabábamos de cobrar. Miguel nunca le decía que no. Yo intenté hablar con él, decirle que nuestro hijo ya era un hombre adulto, que tenía que aprender a sostenerse solo. Pero Miguel me miraba con esos ojos cansados y me decía que era nuestro único hijo, que teníamos la obligación de ayudarlo. Y yo callaba, porque amaba a Miguel más que a mi propia vida, y no quería ser la causa de una pelea entre padre e hijo. Cuando nació Luciana, hace 8 años, sentí que me devolvían un pedacito de ese Carlos que yo había criado. Esa bebé era pura luz. Desde el momento en que la vi, arrugadita y llorando en los brazos de Martina, supe que la amaría con una intensidad que ni siquiera había sentido por mi propio hijo. Luciana tenía algo especial. Tal vez era la forma en que me miraba, como si realmente me viera. O tal vez era porque en sus ojitos color miel podía ver a Miguel, podía ver esa bondad que mi esposo tenía y que parecía haberse saltado una generación. Miguel murió cuando Luciana tenía 2 años. Un infarto masivo en medio de una obra. Me llamaron del hospital a las 4 de la tarde. Para cuando llegué, ya se había ido. No pude despedirme. No pude decirle cuánto lo amaba, cuánto agradecía cada sacrificio que había hecho por nuestra familia. Me quedé sola. Sola en esa casa que construimos juntos, rodeada de recuerdos y silencio. Carlos vino al funeral. Lloró, abrazó el ataúd, dijo palabras bonitas frente a todos. Pero 2 semanas después, cuando el dolor todavía era una herida abierta en mi pecho, vino a pedirme dinero del seguro de vida de Miguel. Dijo que tenía deudas, que Martina estaba embarazada otra vez y necesitaban una casa más grande. Le di $5,000. La mitad de lo que el seguro me había dejado. Era todo lo que tenía para sobrevivir mis últimos años, pero era mi hijo. Pensé que tal vez, si lo ayudaba una vez más, finalmente se estabilizaría. Finalmente sería el hombre que yo había criado. Pasaron los meses y nunca volvió a mencionar ese dinero. Nunca dijo gracias. El embarazo de Martina resultó ser mentira. Una falsa alarma, según ellos. Pero el dinero nunca regresó. Después de la muerte de Miguel, Luciana se convirtió en mi tabla de salvación. La cuidaba 3, 4 veces por semana porque Carlos y Martina siempre tenían algo que hacer, siempre estaban ocupados. La niña pasaba más tiempo en mi casa que en la suya. Me llamaba en las noches para que le contara cuentos por teléfono. Me dibujaba cartitas con crayones de colores donde escribía «Te amo abuela» con letras torcidas. Cuando cumplió 6 años, me preguntó si podía quedarse a vivir conmigo para siempre. Le pregunté por qué y me dijo que en mi casa se sentía segura, que en mi casa podía ser niña. Hace 3 meses, Carlos y Martina aparecieron en mi puerta con Luciana y 2 bolsas de ropa. Dijeron que necesitaban que me la quedara por un tiempo, que Martina había conseguido un trabajo nuevo y tenían que hacer un viaje de capacitación. 2 semanas, dijeron. 2 semanas se convirtieron en un mes, luego en 2, luego en 3. Luciana no preguntaba por ellos. No lloraba por su mamá. De hecho, parecía más feliz que nunca. Cantaba en las mañanas, ayudaba con los quehaceres, se dormía abrazada a mí todas las noches. Yo vivía en una casa modesta de 2 plantas en un barrio tranquilo. Una casa que Miguel y yo compramos hace 30 años con un préstamo que tardamos 20 en pagar. No era una mansión, pero era nuestra. Tenía 3 habitaciones, un jardín pequeño donde cultivaba tomates y hierbas, y una cocina con olor a canela y vainilla porque me pasaba los días horneando pan dulce. Luciana dormía en la habitación que había sido de Carlos cuando era niño. Yo había guardado algunos de sus juguetes viejos, y ella jugaba con ellos como si fueran tesoros. Éramos felices, simples, tranquilas, hasta aquella noche, hasta que escuché ese grito que me arrancó del sueño, hasta que vi a mi nieta sangrando y temblando en el pasillo, hasta que encontré ese teléfono grabando en el armario de su habitación. Porque en ese momento, mientras sostenía ese aparato en mi mano temblorosa y veía la lucecita roja parpadear en la oscuridad, supe que mi vida estaba a punto de partirse en 2. Supe que nada volvería a ser igual. Los signos habían estado ahí todo el tiempo. Ahora, parada en medio de la habitación de Luciana con ese teléfono en la mano, me daba cuenta de que había sido ciega. O tal vez no quise ver.
Tal vez una parte de mí sabía que si abría los ojos completamente, si permitía que la verdad entrara, mi mundo se desmoronaría. Y tenía razón. Porque mientras miraba esa pantalla y veía las horas de grabación almacenadas, entendí que el peligro no había empezado esa noche. Había empezado mucho antes, silencioso y paciente, como una serpiente enrollándose alrededor de su presa. Todo comenzó hace aproximadamente un mes. Fue algo pequeño al principio. Luciana empezó a tener pesadillas. Se despertaba llorando, diciendo que había sombras en su cuarto, que escuchaba ruidos extraños. Yo la tranquilizaba, la abrazaba, le decía que solo eran sueños, que las sombras eran apenas las ramas del árbol moviéndose con el viento. Le preparaba leche tibia con miel, me quedaba con ella hasta que volvía a dormirse. Pero las pesadillas continuaban. Cada vez más frecuentes. Cada vez más intensas. Una noche, hace 3 semanas, Luciana se negó completamente a dormir en su habitación. Lloró tanto que sus ojitos se hincharon. Me suplicó que la dejara dormir conmigo. Le pregunté qué pasaba, qué la asustaba tanto. Ella me miró con esos ojos color miel llenos de lágrimas y me dijo algo que entonces me pareció producto de la imaginación infantil, pero que ahora retumbaba en mi cabeza como una campana de advertencia. Abuela, me dijo con voz temblorosa, a veces siento que alguien me está mirando cuando duermo. Como si hubiera ojos en las paredes. Le revisé toda la habitación esa noche. Busqué debajo de la cama, dentro del armario, detrás de las cortinas. No encontré nada. Nada que pudiera ver, al menos. La dejé dormir conmigo y pensé que se le pasaría. Que era una fase, algo normal en niños de su edad. Pero mi nieta no era de asustarse por tonterías. Luciana era valiente. Había heredado esa valentía de su abuelo Miguel. Si tenía miedo, era porque algo estaba mal. Los días siguientes, empecé a notar otras cosas. Pequeños detalles que mi cerebro registraba, pero que yo descartaba por insignificantes. La puerta de la habitación de Luciana amanecía entreabierta cuando yo estaba segura de haberla cerrado la noche anterior. Algunos de sus juguetes aparecían en posiciones diferentes. Una muñeca que ella siempre dejaba sentada en la silla, amanecía tirada en el piso. Un libro que estaba sobre el escritorio, aparecía en el alféizar de la ventana. Le preguntaba a Luciana si había estado jugando en la noche y ella decía que no, que tenía miedo de levantarse sola en la oscuridad. Hace 2 semanas, Carlos y Martina vinieron a visitarnos. Era raro porque normalmente no aparecían sin avisar. Llegaron un martes por la tarde, justo cuando Luciana estaba haciendo su tarea en la mesa de la cocina. Recuerdo que me sorprendió verlos porque Martina llevaba un vestido nuevo, caído, de esos que cuestan varios cientos de dólares. Traía zapatos de tacón y un bolso de marca. Carlos vestía bien también, con una camisa que nunca le había visto. Se veían prósperos. Demasiado prósperos para gente que supuestamente estaba pasando por dificultades económicas. Entraron a la casa con sonrisas amplias. Martina se inclinó para besar a Luciana en la frente, pero la niña se encogió. Fue un movimiento casi imperceptible, pero yo lo noté. Mi nieta, que normalmente corría a abrazar a su madre, se encogió ante su toque. Martina lo disimuló bien, rió y dijo que Luciana estaba en esa edad en que los niños se ponen tímidos. Pero sus ojos, esos ojos duros como piedra, brillaron con algo que no supe identificar en ese momento. Ahora sé que era irritación. Tal vez incluso desprecio. Se quedaron apenas 1 hora. Tomaron café, hablaron de trivialidades. Carlos me preguntó cómo estaba de salud, si necesitaba algo. Le dije que estaba bien, que mi pensión alcanzaba para las necesidades básicas. Él asintió, pero noté que intercambiaba miradas con Martina. Miradas que no pude descifrar. Antes de irse, Carlos subió al 2º piso diciendo que quería ver su antigua habitación, sentir nostalgia. Estuvo arriba casi 15 minutos. Cuando bajó, tenía una expresión extraña en el rostro. Satisfecha. Como quien acaba de completar una tarea exitosamente. Esa noche, Luciana tuvo la peor pesadilla hasta ese momento. Se despertó gritando a las 2 de la mañana, empapada en sudor. Me dijo que había soñado que alguien entraba a su cuarto y se quedaba parado junto a su cama, solo mirándola. Un hombre alto, sin rostro, que respiraba fuerte. Tuve que dejar todas las luces encendidas para que volviera a dormirse. Al día siguiente, mientras limpiaba la habitación de Luciana,
Encontré algo extraño. Debajo de su cama había marcas en el polvo. Marcas que parecían arañazos, como si alguien se hubiera arrastrado ahí abajo. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Revisé bien, pensando que tal vez Luciana había estado jugando ahí, pero las marcas eran grandes. Demasiado grandes para ser de una niña de 8 años. Pasé el trapeador, limpié todo, intenté convencerme de que estaba viendo cosas donde no las había. Hace 10 días, Martina llamó por teléfono. Era tarde, casi las 9 de la noche. Preguntó por Luciana, quería hablar con ella. Le pasé el teléfono a mi nieta y me alejé para darles privacidad, pero alcancé a escuchar fragmentos de la conversación. La voz de Martina sonaba dulce, demasiado dulce, como miel envenenada. Le preguntaba a Luciana si estaba siendo una niña buena, si me ayudaba con los quehaceres, si dormía bien. Y luego dijo algo que hizo que mi sangre se helara. ¿Tu abuela te ha preguntado algo sobre nosotros, mi amor? ¿Sobre dinero o papeles? Luciana respondió que no con voz pequeña. Hubo silencio del otro lado. Luego Martina dijo, con esa voz aún más dulce, casi cantarina. Muy bien, preciosa. Recuerda que algunas cosas son secretos entre mamá, papá y tú. Las abuelitas no necesitan saberlo todo, ¿verdad? Son mayores y se confunden fácilmente. Sentí la rabia subir por mi garganta como bilis. Quise arrancarle el teléfono a Luciana y gritarle a Martina que no se atreviera a manipular a mi nieta, que no la usara para sus juegos mentales. Pero me contuve. Algo me decía que si mostraba mi mano demasiado pronto, perdería la partida. Así que esperé. Observé. Me convertí en cazadora silenciosa en mi propia casa. Empecé a prestar atención a todo. A cada llamada, a cada visita, a cada cambio en el comportamiento de Luciana. Noté que mi nieta revisaba el armario 3, 4 veces antes de acostarse. Ponía una silla contra la puerta, aunque le decía que no era necesario. Dormía con la luz del baño encendida y la puerta de su habitación completamente abierta. Cuando le preguntaba por qué, se encogía de hombros y decía que así se sentía más segura. Hace una semana, Carlos vino solo. Dijo que Martina estaba enferma, que solo pasaba a ver cómo estábamos. Trajo una bolsa con dulces para Luciana, chocolates caros importados. La niña los aceptó pero no los comió. Los dejó sobre la mesa y no los tocó. Cuando Carlos se fue, le pregunté por qué no quería los dulces que su papá le había traído. Me miró con esos ojos enormes y me dijo algo que me partió el corazón. No sé, abuela. Algo se siente mal cuando papá viene. Como cuando el cielo se pone oscuro antes de una tormenta. Los niños tienen un instinto que los adultos perdemos con los años. Un instinto primitivo que les dice cuando algo no está bien, cuando deben temer. Y mi Luciana, mi dulce niña, sabía que algo andaba mal. Su cuerpecito lo sabía, aunque su mente no pudiera ponerlo en palabras. 3 días antes de aquella terrible madrugada, encontré la ventana de la habitación de Luciana abierta. Yo estaba absolutamente segura de haberla cerrado y puesto el pestillo antes de acostarla. Subí a revisarla a las 11 de la noche, como hacía todas las noches, y estaba abierta de par en par. El pestillo estaba descorrido. Luciana dormía profundamente, ajena al peligro. Cerré la ventana, puse el pestillo, y esa noche me quedé despierta en el pasillo, sentada en una silla, vigilando su puerta hasta que amaneció. Al día siguiente, revisé cada cerradura de la casa. Todas las ventanas, todas las puertas. Todo estaba en orden. Pero la sensación de que algo estaba terriblemente mal no me abandonaba. Era como tener una piedra en el estómago, pesada y fría. Le pregunté a Luciana si había abierto ella la ventana. Me dijo que no, que jamás lo haría porque le daba miedo que entraran mosquitos. Y le creí. Esa misma tarde, mientras Luciana jugaba en el jardín, entré a su habitación y la revisé palmo a palmo. No sabía qué buscaba exactamente, pero sabía que tenía que buscar. Moví los muebles, revisé debajo de la cama otra vez, abrí cada cajón. Y entonces, cuando abrí el armario, vi algo que había pasado por alto antes. En la parte trasera del armario, donde la pared se encuentra con el piso, había marcas. Marcas de zapatos. Zapatos de hombre. Frescas. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo retumbar en mis oídos. Ahí estaba,
sosteniendo ese teléfono que acababa de encontrar en el armario, con las huellas de zapatos masculinos marcadas en el polvo como evidencia de una profanación. Las piernas me temblaban. Sentía que el piso se movía bajo mis pies como si estuviera parada sobre un barco en medio de una tormenta. Pero no podía permitirme el lujo de desmoronarme. No ahora. Luciana me necesitaba fuerte. Guardé el teléfono en el bolsillo de mi bata con manos temblorosas. Tenía que pensar. Tenía que actuar con inteligencia. Salí de la habitación de Luciana y caminé hacia el baño donde la había dejado. La encontré sentada en el piso, abrazando sus rodillas, meciéndose suavemente hacia adelante y hacia atrás. Cuando me vio, extendió sus bracitos hacia mí y la alcé. Pesaba tan poco, mi niña. Era tan frágil, tan vulnerable. La llevé a mi habitación y la acosté en mi cama, arropándola con las cobijas hasta el cuello. ¿Hay alguien ahí, abuela?, me preguntó con voz temblorosa. Sus ojos brillaban con lágrimas no derramadas. No, mi amor, le mentí, pasando mis dedos por su cabello oscuro. Ya no hay nadie. ¿Estás segura? Yo estoy aquí y no voy a dejar que nada malo te pase. ¿Me entiendes? Nada ni nadie te va a hacer daño mientras yo esté viva. Ella asintió, pero podía ver que el miedo todavía habitaba en sus ojos. Le canté una canción de cuna, la misma que le cantaba a Carlos cuando era bebé. Una canción que mi madre me cantaba a mí cuando el mundo parecía demasiado grande y aterrador. Mi voz salía quebrada, luchando contra las lágrimas que amenazaban con desbordarse, pero seguí cantando hasta que sus párpados comenzaron a cerrarse. Hasta que su respiración se volvió profunda y regular. Hasta que finalmente se durmió, con su manita aferrada a la mía. Me quedé ahí sentada, viéndola dormir, durante casi una hora. Estudiaba cada detalle de su rostro. Las pecas diminutas que tenía en la nariz. Las pestañas largas que proyectaban sombras sobre sus mejillas. Los labios ligeramente abiertos. Era la viva imagen de la inocencia. Y alguien, algún monstruo sin alma, había estado observándola mientras dormía. Había violado su espacio sagrado, su refugio, el único lugar donde una niña debería sentirse completamente segura. Cuando estuve segura de que Luciana dormía profundamente, me levanté con cuidado de no despertarla. Saqué el teléfono de mi bolsillo y lo observé bajo la luz tenue de la lámpara de mi mesita de noche. Era un modelo económico, de esos que se pueden comprar en cualquier tienda por menos de $50. No tenía funda, no tenía nada que lo identificara. Lo encendí con manos temblorosas y vi que no tenía contraseña. Quien lo había puesto ahí quería acceso fácil y rápido. Abrí la galería y sentí que el estómago se me revolvía. Había videos. Docenas de videos. Todos tomados desde el mismo ángulo, desde dentro del armario, apuntando directamente a la cama de Luciana. Los revisé uno por uno, sintiendo como la náusea crecía en mi garganta. Eran grabaciones de mi nieta durmiendo. Noche tras noche. En algunos se la veía tranquila, en otros se revolvía inquieta, como si su subconsciente supiera que estaba siendo observada. En los más recientes, se la veía claramente asustada, revisando el armario antes de acostarse, poniendo la silla contra la puerta. Pero no había nada más. No había imágenes inapropiadas, no había evidencia de contacto físico. Solo esta vigilancia enfermiza, esta invasión cruel de su privacidad. ¿Por qué? ¿Qué clase de persona hace algo así? Las lágrimas finalmente rodaron por mis mejillas mientras sostenía ese aparato maldito. Quería destrozarlo, hacerlo pedazos contra la pared. Pero no podía. Era evidencia. Era prueba de que algo horrible estaba pasando. Revisé si el teléfono tenía conexión a internet. No la tenía. Quien lo había puesto ahí venía regularmente a recoger las grabaciones. La realización me golpeó como un puñetazo en el estómago. Alguien había estado entrando a mi casa. A la habitación de mi nieta. Con regularidad. Con acceso. Con libertad. ¿Cómo? ¿Cuándo? Vivíamos solas. Yo cerraba todas las puertas con llave antes de dormir. Revisaba las ventanas. Era cuidadosa. Entonces recordé. Las llaves. Cuando Carlos vino hace 2 semanas, subió solo al segundo piso. Dijo que quería ver su antigua habitación. Estuvo arriba 15 minutos. Tiempo suficiente para hacer una copia de las llaves de mi habitación, donde yo guardaba el juego de repuestos de toda la casa.
Mi hijo. Mi propio hijo había entrado a mi cuarto, había tomado mis llaves, probablemente las había copiado y las había devuelto sin que yo me diera cuenta. La traición me atravesó como un cuchillo al rojo vivo. Tuve que taparme la boca con la mano para no gritar y despertar a Luciana. Sentía que no podía respirar, que el aire se había vuelto denso y pesado. Carlos. El bebé que había crecido en mi vientre. El niño al que había mecido en mis brazos cuando lloraba. El adolescente por el que había perdido el sueño esperando que llegara a casa. El hombre por el que había sacrificado todo, hasta el último centavo. Ese Carlos había planeado esto. Había puesto ese teléfono ahí. Había estado espiando a su propia hija. ¿Pero por qué? La pregunta daba vueltas en mi cabeza como un torbellino. ¿Qué ganaba con esto? ¿Qué clase de padre hace algo así? A menos que no fuera solo voyerismo enfermo. A menos que hubiera algo más. Algo que yo todavía no veía. Me levanté y caminé hacia mi escritorio, donde guardaba documentos importantes. Saqué mi testamento. Lo había hecho hace 5 años, después de la muerte de Miguel. En él dejaba todo lo que tenía a Carlos. La casa, mi pensión acumulada, los ahorros que quedaban. Todo para mi único hijo. Pero hace 3 meses, cuando Luciana llegó a quedarse conmigo, algo en mi corazón cambió. Fui al abogado y modifiqué el testamento. Ahora, la mitad de todo era para Luciana. Una herencia que ella recibiría al cumplir 18 años, administrada por un fideicomiso independiente. La casa específicamente quedaba para ella. No quería que mi nieta se quedara sin nada si algo me pasaba. ¿Sabía Carlos de este cambio? El abogado me había asegurado confidencialidad absoluta, pero vivíamos en un pueblo pequeño. La gente hablaba. Tal vez alguien había mencionado algo. Tal vez Carlos había husmeado en mis papeles durante alguna de sus visitas. Tal vez había sumado 2 más 2 y había llegado a la conclusión de que mientras Luciana existiera, mientras estuviera cerca de mí, él perdería parte de su herencia. La idea era tan monstruosa que casi la descarté de inmediato. Ningún padre pensaría así. Ningún padre vería a su propia hija como un obstáculo a eliminar. Pero entonces recordé la forma en que Martina la había mirado. Recordé las conversaciones susurradas que se cortaban cuando yo entraba a la habitación. Recordé cómo habían desaparecido durante 3 meses sin apenas llamar para preguntar por su hija. Recordé el vestido caro de Martina, los zapatos de marca, la prosperidad repentina de 2 personas que supuestamente estaban en crisis económica. Abrí mi laptop y busqué el nombre de Carlos en internet. Encontré su perfil de redes sociales, algo que raramente revisaba. Las fotos recientes mostraban una vida que no conocía. Carlos y Martina en restaurantes caros. Carlos posando junto a un coche nuevo, un modelo del año que debió costar al menos $30,000. Martina con joyas que brillaban incluso a través de la pantalla. Fotos en la playa, en hoteles lujosos, brindando con copas de champán. ¿De dónde salía ese dinero? Carlos trabajaba como vendedor en una tienda de electrónicos. Su salario era modesto. Lo sabía porque él mismo me lo había dicho cuando me pidió dinero prestado hace 1 año. Martina supuestamente trabajaba medio tiempo en una oficina. No había forma de que pudieran costear ese estilo de vida con sus ingresos. A menos que hubieran encontrado otra fuente de dinero. Seguí investigando. Busqué registros públicos, cualquier cosa que pudiera darme respuestas. Y entonces lo encontré. Un documento judicial. Carlos y Martina habían presentado una demanda hace 6 meses. Una demanda que había sido retirada apenas 3 semanas después. Intenté acceder a los detalles, pero necesitaba una cuenta especial. Sin embargo, el encabezado era suficiente para helarme la sangre. Telles, Carlos y Ortega, Martina VS Corporación de Seguros del Valle. Demanda por negligencia y daños emocionales. ¿Daños emocionales? ¿Qué daños? ¡Qué negligencia! Recordé entonces algo que había olvidado completamente. Hace 7 meses, Luciana se había caído en el parque. Una caída tonta del columpio. Se raspó las rodillas y se dio un golpe en la cabeza. La llevamos al hospital por precaución. Los doctores la revisaron, dijeron que estaba bien, solo un chichón menor. Le dieron el alta el mismo día. ¿Habían intentado Carlos y Martina hacer una demanda por eso?
¿Habían tratado de sacarle dinero a una compañía de seguros alegando daños que no existían? La demanda había sido retirada. Probablemente porque no tenían caso. Pero si eran capaces de intentar estafar a una compañía de seguros, ¿qué más serían capaces de hacer? Mi mente empezó a conectar piezas que no quería que encajaran. Las piezas del rompecabezas empezaban a formar una imagen que me aterraba. Me quedé sentada frente a la computadora durante horas, buscando, investigando, tratando de encontrar algo que desmintiera las sospechas que crecían en mi pecho como una planta venenosa. Pero cada cosa que descubría solo confirmaba mis peores temores. Miré el reloj. Eran casi las 5 de la mañana. Pronto amanecería. Luciana seguía dormida en mi cama, acurrucada bajo las cobijas, finalmente en paz después del terror de la noche. Me levanté y caminé hacia la ventana. El cielo empezaba a aclararse en el horizonte, tiñéndose de tonos violetas y rosados. Un nuevo día que traería consigo preguntas que no estaba segura de querer responder. Pero tenía que hacerlo. Por Luciana. Por esa niña inocente que confiaba en mí para protegerla. Cerré los ojos y respiré profundo, tratando de calmar el torbellino de emociones que amenazaba con ahogarme. Volví al escritorio y revisé mis registros financieros. Cada depósito de mi pensión, cada gasto, cada transacción. Vivía modestamente con mis $1,200 mensuales de pensión de viuda. Después de pagar los servicios, la comida y los gastos básicos, me quedaba muy poco. Pero era suficiente. No necesitaba mucho. La casa estaba pagada. No tenía deudas. Era una vida simple pero digna. Sin embargo, la casa en sí valía dinero. Mucho dinero. Cuando Miguel y yo la compramos hace 30 años, pagamos $25,000 por ella. Era un barrio decente pero no especial. Ahora, con la forma en que la zona había crecido, con las nuevas construcciones y la llegada de negocios, el valor de las propiedades se había disparado. Hace un año, un agente inmobiliario había tocado a mi puerta ofreciéndose a comprarla. Me dijo que podía venderla fácilmente por $250,000. Tal vez incluso $300,000 si esperaba al comprador correcto. Le dije que no estaba interesada. Esta era mi casa. El lugar donde había construido mi vida con Miguel. Donde había criado a Carlos. Donde cada rincón guardaba un recuerdo. No la vendería por todo el dinero del mundo. Pero para alguien como Carlos, alguien que siempre había medido el valor de las cosas en dólares y centavos, $250,000 era una fortuna. Era libertad. Era la vida lujosa que él y Martina claramente anhelaban. Y yo se lo había arrebatado. Sin quererlo, sin pensarlo, cuando modifiqué mi testamento para incluir a Luciana. Ahora la casa sería de ella, no de él. La mitad de mi pensión acumulada, los pequeños ahorros que quedaban, todo dividido entre padre y nieta. Para Carlos, acostumbrado a ser hijo único, acostumbrado a pensar que todo lo mío eventualmente sería suyo, esto debió sentirse como una traición. Pero de ahí a lo que estaba pensando. De ahí a creer que mi propio hijo sería capaz de... No podía completar ese pensamiento. Era demasiado horrible. Demasiado monstruoso. Los padres no hacen eso. Los padres no planean lastimar a sus propios hijos por dinero. Me estaba volviendo paranoica. El miedo y la falta de sueño me estaban haciendo imaginar cosas terribles. Excepto que el teléfono en el armario era real. Las huellas de zapatos eran reales. El terror en los ojos de Luciana era real. Abrí el navegador nuevamente y busqué algo que una parte de mí rezaba por no encontrar. Busqué noticias sobre accidentes domésticos, sobre niños que morían en circunstancias sospechosas, sobre familias destruidas por la codicia. Las historias que encontré me revolvieron el estómago. Niños que se ahogaban en piscinas cuando supuestamente estaban siendo supervisados. Niños que caían por escaleras. Niños que sufrían intoxicaciones accidentales. Y en muchos casos, cuando se investigaba a fondo, se descubría que no habían sido accidentes. Que había pólizas de seguro involucradas. Que había herencias en juego. Que había padres o familiares que habían visto a esos niños no como seres humanos, sino como obstáculos para su prosperidad. Las lágrimas corrían libremente por mis mejillas ahora. ¿Era posible? ¿Era posible que Carlos estuviera vigilando a Luciana no por alguna perversión enfermiza, sino para estudiar sus patrones?
¿Para planear algo que pareciera un accidente? Las grabaciones mostraban cuando dormía profundamente, cuando se movía inquieta, cuando estaba más vulnerable. Información que alguien con intenciones oscuras podría usar. Recordé entonces otra cosa. Hace 2 semanas, Luciana había tenido un episodio extraño. Se quejó de dolor de estómago severo después de cenar. Vomitó varias veces. Pensé que había sido algo que comió. Tal vez la comida no estaba fresca. Pero ahora recordaba que Carlos había estado en casa esa tarde. Había entrado a la cocina mientras yo preparaba la cena. Había estado solo ahí por unos minutos mientras yo atendía una llamada telefónica en la sala. ¿Le había puesto algo a la comida de Luciana? ¿Un primer intento fallido? Sacudí la cabeza tratando de deshacerme de esos pensamientos. Me estaba volviendo loca. Estaba viendo conspiraciones donde probablemente no las había. Pero entonces, ¿cómo explicaba el teléfono? ¿Cómo explicaba las visitas nocturnas? Porque ahora estaba segura de que alguien había estado entrando a la casa por las noches. Alguien con llaves. Alguien que conocía nuestros horarios. Alguien que sabía exactamente dónde dormir cada una de nosotras. Me levanté y bajé las escaleras sigilosamente. Revisé todas las cerraduras nuevamente. La puerta principal estaba cerrada con llave, tal como la había dejado antes de dormir. La puerta trasera igual. Las ventanas de la planta baja todas aseguradas. Pero entonces noté algo. La ventana de la cocina, la que daba al patio trasero, tenía el pestillo ligeramente flojo. Lo moví con los dedos y casi se desprendió. Estaba roto. Roto de tal forma que parecía cerrado desde fuera, pero podía abrirse con facilidad si alguien sabía presionar en el punto exacto. Sentí que las piernas me fallaban. Me apoyé en el mostrador de la cocina, respirando profundamente, tratando de no vomitar. Alguien había manipulado esa ventana. Alguien había creado un punto de entrada secreto a mi casa. Y ese alguien solo podía ser una persona que conociera la casa lo suficientemente bien como para saber qué ventana era menos visible desde la calle, menos probable de ser revisada regularmente. Caminé hasta el patio trasero. El sol empezaba a salir, iluminando el jardín donde cultivaba mis tomates y hierbas. Todo parecía normal, pacífico. Pero cuando me acerqué a la ventana de la cocina desde afuera, vi lo que había estado ciega para ver. Huellas. Huellas de zapatos en la tierra suave debajo de la ventana. Huellas recientes, porque habíamos tenido lluvia hace 2 días y estas marcas estaban sobre el barro seco. Alguien había estado ahí parado. Alguien había usado esta ventana como entrada. Medí las huellas con mi mano. Eran grandes. De hombre adulto. Del mismo tamaño aproximado que las huellas que había encontrado en el armario de Luciana. Busqué alrededor y encontré más evidencia. Una colilla de cigarro tirada en el pasto, medio escondida bajo un arbusto. Carlos fumaba. Había intentado dejarlo varias veces, pero siempre recaía. Martina lo regañaba por eso, decía que el olor se le impregnaba en la ropa. Recogí la colilla con un pañuelo, tratando de no contaminar lo que podría ser evidencia. La guardé en una bolsita plástica. No sabía si serviría de algo, pero algo dentro de mí me decía que recolectara todo lo que pudiera. Que documentara todo. Porque si mis sospechas eran ciertas, si Carlos realmente estaba planeando algo terrible, necesitaría pruebas. Pruebas sólidas que nadie pudiera refutar. Volví a entrar a la casa y subí a mi habitación. Luciana seguía dormida, su respiración suave y regular. Me senté en el borde de la cama y la observé. Su carita se veía tan tranquila ahora, tan diferente del terror que había visto en ella apenas horas atrás. Extendí la mano y aparté un mechón de cabello de su frente. Era tan pequeña, tan indefensa. Y pensar que su propio padre, el hombre que debería protegerla más que nadie en el mundo, podría estar planeando hacerle daño. No podía ir a la policía. Todavía no. ¿Qué les diría? ¿Que mi hijo estaba grabando a mi nieta dormir? Podrían investigarlo, sí, pero Carlos era inteligente. Tendría excusas preparadas. Diría que el teléfono no era suyo, que cualquiera pudo haberlo puesto ahí. Las huellas de zapatos no probaban nada concreto. La colilla de cigarro podría ser de cualquier fumador. Y las sospechas de una vieja sobre pólizas de seguro y herencias sonarían como las paranoias de una abuela sobreprotectora. Necesitaba más.
Necesitaba algo irrefutable. Necesitaba que Carlos se delatara a sí mismo. Y tenía una idea de cómo lograrlo, aunque me daba tanto miedo que sentía que el corazón se me saldría del pecho solo de pensarlo. Pero tenía que hacerlo. Por Luciana. Por esa niña inocente que no merecía tener monstruos disfrazados de padres. Tomé mi teléfono celular y le mandé un mensaje a Carlos. Mis dedos temblaban mientras escribía, pero mantuve el tono casual, normal. Buenos días, hijo. Luciana tuvo una mala noche. Pesadillas otra vez. Creo que necesita ver a sus padres. ¿Podrían venir hoy? Tengo algo importante que discutir con ustedes también. La respuesta llegó sorprendentemente rápido. Eran apenas las 6 de la mañana, pero Carlos ya estaba despierto. O tal vez nunca se había dormido. Claro, mamá. Pasamos como al mediodía. ¿Está todo bien? Sí, todo bien, mentí. Solo asuntos familiares que necesitamos hablar. Los espero. Las horas hasta el mediodía pasaron con una lentitud agónica. Cada minuto se sentía como una hora. Cada segundo me acercaba más al momento en que tendría que mirar a mi hijo a los ojos, sabiendo lo que sabía, sospechando lo que sospechaba. Luciana despertó alrededor de las 8. Cuando abrió los ojos y me vio sentada junto a ella, sonrió. Una sonrisa pequeña y frágil, pero real. Me partió el corazón pensar que esa niña todavía podía sonreír después de todo lo que había pasado. Buenos días, abuela, susurró con voz ronca del sueño. Buenos días, mi cielo, le respondí, besando su frente. ¿Cómo te sientes? Cansada, pero mejor. Miró la venda en su brazo. Ya no me duele tanto. Le preparé el desayuno favorito. Panqueques con miel y fresas. La vi comer sentada a la mesa de la cocina, moviendo las piernas que no llegaban al piso, completamente ajena al plan que se estaba gestando en mi mente. Traté de actuar normal, de no dejar que ella viera el miedo y la rabia que bullían dentro de mí como un volcán a punto de erupcionar. Luciana, le dije mientras lavaba los platos, hoy van a venir tu papá y tu mamá a visitarte. ¿Te parece bien? Vi cómo su cuerpecito se tensaba. Dejó de mover las piernas. Sus dedos apretaron el tenedor con más fuerza. ¿Tengo que irme con ellos?, preguntó con una voz tan pequeña que apenas la escuché. No, mi amor. No tienes que irte a ningún lado si no quieres. Esta es tu casa. Mientras yo esté viva, este siempre será tu hogar seguro. Ella asintió, visiblemente aliviada. Terminó su desayuno en silencio. Pasamos la mañana jugando en la sala, tratando de mantener algo de normalidad. Pero yo no podía concentrarme. Mi mente repasaba una y otra vez lo que iba a hacer, lo que iba a decir. Había escondido el teléfono que encontré en el armario en un lugar seguro. Había tomado fotos de las huellas, de la ventana rota, de la colilla de cigarro. Había guardado todo en mi computadora y enviado copias por correo electrónico a una cuenta que acababa de crear. Evidencia. Necesitaba evidencia. A las 12 en punto, escuché el sonido de un auto estacionándose frente a mi casa. Mi corazón se aceleró. Respiré profundo, obligándome a mantener la calma. Luciana corrió a esconderse detrás de mí, aferrándose a mi falda. Le acaricié el cabello. Tranquila, pequeña. Yo estoy aquí. No dejaré que nadie te haga daño. Abrí la puerta. Carlos y Martina estaban parados en el porche. Mi hijo vestía jeans y una camisa que reconocí como nueva. Martina llevaba un vestido elegante, maquillaje perfecto, el cabello brillante cayendo sobre sus hombros. Ambos sonreían. Sonrisas amplias que no llegaban a sus ojos. Hola, mamá, dijo Carlos, inclinándose para besarme en la mejilla. Su colonia era cara, importada. Olía a dinero que no debería tener. Hola, hijo. Martina, la saludé, manteniendo mi voz neutral. Pasen, por favor. Entraron a la casa como si nada. Martina se arrodilló frente a Luciana, extendiendo los brazos. Mi niña hermosa. ¿Cómo está mi princesa? Luciana no se movió. Se quedó aferrada a mí, mirando a su madre con ojos cautelosos. Martina dejó caer los brazos, y por un segundo, solo un segundo, vi un destello de irritación cruzar su rostro. Pero rápidamente volvió a sonreír. ¡Ay, está tímida!
Es normal, ha pasado mucho tiempo. 3 meses, dije con voz firme. Han pasado 3 meses desde que la dejaron aquí. Carlos se rió nerviosamente. Bueno, mamá, ya sabes cómo es esto del trabajo. Nos ha ido muy bien últimamente. De hecho, estábamos pensando que tal vez ya es tiempo de que Luciana regrese a casa con nosotros. Te hemos quitado mucho tiempo. Ahí estaba. La verdadera razón de su visita. No venían porque extrañaran a su hija. Venían a llevársela. Probablemente porque yo había mencionado que necesitaba hablar con ellos de algo importante. Probablemente pensaban que había descubierto algo. Y querían remover a Luciana de mi protección antes de que pudiera hacer algo al respecto. Siéntense, les dije, señalando el sofá. Necesitamos hablar. Se sentaron, intercambiando miradas rápidas. Carlos cruzó las piernas, tratando de verse relajado, pero vi cómo su pie golpeteaba el piso nerviosamente. Martina se alisó el vestido una y otra vez, un tic nervioso. Luciana, le dije a mi nieta suavemente, ve a tu habitación a jugar un rato, ¿sí? Los adultos necesitamos hablar de cosas aburridas. Ella me miró con ojos suplicantes. No quería quedarse sola. No quería estar lejos de mí. Le apreté la mano. Estaré aquí mismo. Puedes dejar la puerta abierta y llamarme si necesitas algo. Ve, mi amor. Luciana asintió lentamente y subió las escaleras, volteando a mirarme cada 2 pasos. Cuando escuché la puerta de su habitación abrirse y cerrarse parcialmente, me volví hacia Carlos y Martina. Anoche pasó algo, comencé, estudiando sus reacciones. Algo que me tiene muy preocupada. ¿Qué pasó?, preguntó Carlos, inclinándose hacia adelante. Su tono era de preocupación, pero sus ojos estaban calculando, evaluando. Luciana se despertó aterrorizada. Dijo que alguien había estado en su habitación, que alguien la estaba observando dormir. Martina se llevó la mano al pecho en un gesto dramático. Dios mío, ¿llamaste a la policía? Revisé su habitación, continué, ignorando su pregunta. Encontré la ventana cerrada, el pestillo puesto, así que quien hubiera estado ahí no entró por la ventana. Probablemente fue una pesadilla, dijo Carlos rápidamente. Ya dijiste que ha estado teniendo muchas pesadillas últimamente. Los niños tienen imaginación muy activa. Eso pensé, dije lentamente, hasta que abrí su armario. El silencio que siguió fue denso, pesado. Vi cómo Carlos tragaba saliva, como Martina dejaba de alisar su vestido y sus manos quedaban quietas sobre su regazo. ¿Y?, preguntó Carlos después de lo que pareció una eternidad. Saqué mi teléfono y abrí las fotos que había tomado. Les mostré la imagen de las huellas de zapatos en el armario. Acerqué el teléfono para que pudieran verlas bien. Encontré estas huellas. De zapatos de hombre. En el armario donde mi nieta guarda sus vestidos. Carlos se rió. Una risa forzada, artificial. Mamá, probablemente son huellas viejas. De cuando yo vivía aquí. Esa era mi habitación, ¿recuerdas? Limpié ese armario hace una semana, mentí suavemente. Estas huellas son frescas. Martina se levantó bruscamente. Amelia, siento mucho que estés pasando por esto, pero creo que estás exagerando. Tal vez deberías considerar. Bueno, a tu edad, a veces la mente juega trucos. El estrés de cuidar a una niña puede ser mucho. Ahí estaba. La carta que sabía que jugarían. Pintarme como una vieja senil, confundida, incapaz. Sentí la rabia subir por mi garganta, pero la contuve. Mantuve mi voz calmada, fría. Mi mente está perfectamente bien. Martina, también encontré esto. Saqué de mi bolsillo la bolsita con la colilla de cigarro. La puse sobre la mesa de centro entre nosotros. La encontré en mi patio trasero, debajo de la ventana de la cocina. La ventana que tiene el pestillo misteriosamente roto. Carlos se puso pálido, completamente pálido. Vi cómo la sangre se drenaba de su rostro, dejándolo del color de la cera. Sus ojos se fijaron en la colilla como si fuera una serpiente venenosa. Yo, no sé de qué estás hablando, mamá. ¿No?, pregunté,
Y ahora dejé que mi voz se volviera de acero. Entonces no te importará que llame a la policía para que investiguen, que comparen las huellas, que analicen esta colilla, que revisen las cerraduras de mi casa. Martina y Carlos se miraron. Una conversación silenciosa pasó entre ellos en esa mirada. Y en ese momento, lo supe con absoluta certeza. Lo supe en lo más profundo de mi alma. Mis sospechas eran ciertas. Mi propio hijo, mi única sangre, había sido el monstruo en la oscuridad. El silencio en la sala era tan denso que podía cortarse con un cuchillo. Carlos se levantó del sofá, caminando de un lado a otro como animal enjaulado. Martina permanecía sentada, pero sus manos temblaban ligeramente. La máscara de perfección que siempre llevaba puesta comenzaba a resquebrajarse. Yo los observaba con una calma que no sabía que poseía. Una calma nacida del dolor, de la certeza, de saber que ya no había vuelta atrás. «Mamá», dijo Carlos finalmente, su voz sonando tensa, «no sé qué te ha hecho pensar estas cosas, pero estás completamente equivocada». «¿Lo estoy?», pregunté, cruzando los brazos. «Entonces explícame cómo llegaron esas huellas al armario de Luciana. Explícame por qué tu colilla de cigarro está en mi jardín. Explícame por qué el pestillo de mi ventana está roto de una manera tan conveniente». Martina se levantó bruscamente. «Ya tuvimos suficiente de esto. Carlos, vámonos». Y nos llevamos a Luciana. «Luciana no va a ningún lado», dije con voz firme, poniéndome de pie. Aunque ellos eran más jóvenes, más altos, más fuertes, no me iba a achicar. No esta vez. No cuando mi nieta estaba en juego. «Es nuestra hija», escupió Martina, perdiendo finalmente la compostura. «Tenemos derecho legal sobre ella». «¿Derecho?», repetí, sintiendo como la furia finalmente se desbordaba. ¿Qué clase de padres tienen derecho sobre una niña a la que abandonaron durante 3 meses? ¿Qué clase de padres espían a su propia hija mientras duerme? Carlos se detuvo en seco. «¿De qué diablos estás hablando?». Subí las escaleras a mi habitación, ellos siguiéndome confundidos. Saqué el teléfono que había encontrado en el armario. Lo había guardado en mi caja fuerte, pero ahora era el momento de usarlo. Bajé y lo puse sobre la mesa, frente a ellos. «De esto estoy hablando», dije, presionando play en uno de los videos. La pantalla mostró la imagen clara de la habitación de Luciana filmada desde dentro del armario. Mi nieta durmiendo inocentemente en su cama. Carlos y Martina miraron la pantalla y vi algo cambiar en sus expresiones. Martina palideció. Carlos apretó la mandíbula. «Encontré este teléfono anoche. En el armario de Luciana. Grabando. Hay docenas de videos. Semanas de grabaciones. De mi nieta durmiendo. De mi nieta vulnerable. De mi nieta aterrorizada». «Nosotros no pusimos eso ahí», dijo Carlos rápidamente. «Demasiado rápidamente». «¿No? Entonces no les importará que entregue este teléfono a la policía. Estoy segura de que pueden rastrear quién lo compró. Revisar huellas digitales. Hacer todas esas cosas que hacen los investigadores». Martina dio un paso hacia mí, sus ojos ahora llenos de veneno. «Eres una vieja entrometida. Siempre lo has sido. Siempre tratando de controlar la vida de Carlos, de meternos entre nosotros y nuestro matrimonio». «Yo solo quiero proteger a mi nieta», respondí con voz quebrada pero firme. «Algo que ustedes deberían estar haciendo». Carlos se pasó las manos por el cabello, claramente desesperado. Y entonces hizo algo que nunca olvidaré. Se dejó caer en el sofá, hundió la cara entre las manos, y habló. Habló con una voz cansada, derrotada. «Necesitábamos el dinero, mamá. Tenemos deudas. Muchas deudas. Martina perdió su trabajo hace 6 meses. Yo estoy a punto de perder el mío. Debemos más de $50,000 entre tarjetas de crédito y préstamos. Los bancos nos están persiguiendo. Vamos a perderlo todo». El corazón se me partió escuchándolo, pero no dejé que me ablandara. «¿Y eso qué tiene que ver con espiar a tu hija?». Martina se rió. Una risa amarga, llena de resentimiento. «Tu precioso hijo tuvo una idea brillante. Dijo que si lográbamos demostrar que Luciana estaba siendo descuidada bajo tu cuidado, podríamos quitarte la custodia. Y si algo le pasaba mientras estaba contigo,
algo que pareciera tu negligencia, podríamos demandarte. Quedarnos con esta casa, con tu pensión, con todo. Las palabras me golpearon como bofetadas. Pero en el fondo, ya lo sabía. Ya había conectado esas piezas oscuras del rompecabezas. Las grabaciones, continué el pensamiento por ellos, eran para documentar supuesto descuido, para tener evidencia falsa de que yo no la cuidaba bien. ¿Y qué más planeaban? ¿Qué iba a pasar después? Carlos levantó la vista. Tenía lágrimas en los ojos. Yo nunca hubiera dejado que le pasara nada malo. Solo queríamos asustarte un poco. Hacer que se viera como que no podías cuidarla adecuadamente. Nada más. Mentira, dije con voz de acero. La noche que Luciana se enfermó. Tú estuviste en mi cocina. ¿Qué le pusiste en la comida? Solo un laxante suave, murmuró. Para que se sintiera mal. Para que pareciera que la habías alimentado con comida en mal estado. Eso es todo. Eso es todo, repetí, incrédula. ¿Envenenaste a tu propia hija? ¿La aterrorizaste noche tras noche entrando a su habitación mientras dormía? Todo por dinero. Martina dio un paso al frente, señalándome con el dedo. Esto es tu culpa. Si no hubieras cambiado tu testamento, si no le hubieras dado la mitad de todo a Luciana, nada de esto habría pasado. Esa casa debería ser de Carlos. Ese dinero debería ser de Carlos. Él es tu hijo. Ella solo es tu nieta. Ella es una niña inocente, grité, perdiendo finalmente la compostura. Una niña que ustedes trajeron al mundo. Una niña que depende de ustedes. ¿Y la trataron como un obstáculo? Como algo que remover. Carlos se puso de pie, acercándose a mí con las manos extendidas. Mamá, por favor. Lo siento. Sé que nos equivocamos. Pero estamos desesperados. Dame otra oportunidad. Te devolveré cada centavo que me has dado. Trabajaré duro. Seré mejor. Solo no llames a la policía. Miré a mi hijo. El bebé que había cargado en mis brazos. El niño que había criado con todo mi amor. El hombre en quien se había convertido. Y no lo reconocí. Este hombre que estaba dispuesto a traumatizar a su propia hija por dinero no era el hijo que yo había criado. O tal vez sí lo era. Tal vez yo había sido ciega todo este tiempo, viendo solo lo que quería ver. Salgan de mi casa, dije con voz temblorosa pero firme. Ahora mismo. Mamá. Salgan. Grité. Y no se atrevan a acercarse a Luciana nunca más. Si lo hacen, si intentan contactarla, si siquiera pasan cerca de esta casa, entregaré toda esta evidencia a la policía. Las grabaciones. Las fotos. Todo. Y me aseguraré de que el mundo entero sepa qué clase de padres son. Martina tomó su bolso con movimientos bruscos. Esto no se va a quedar así. Tenemos derechos. Hablaremos con un abogado. Háganlo, respondí. Y yo hablaré con el mío. Y con servicios sociales. Y con cualquiera que necesite escuchar lo que intentaron hacerle a una niña de 8 años. Carlos me miró una última vez. Había algo en sus ojos. ¿Remordimiento? ¿Vergüenza? No lo sé. Y ya no me importaba. Lo siento, mamá, susurró. Yo también, respondí. Siento no haberte conocido realmente hasta ahora. Los vi salir. Escuché el motor de su auto encenderse. Los vi alejarse. Y cuando desaparecieron de mi vista, mis piernas finalmente cedieron. Me dejé caer en el sofá, temblando, las lágrimas finalmente brotando sin control. Había perdido a mi hijo. Pero había salvado a mi nieta. No sé cuánto tiempo estuve sentada en ese sofá, llorando en silencio. Las lágrimas caían y caían, empapando mi blusa, pero no podía detenerlas. Era como si todo el dolor de los últimos meses, de los últimos años, finalmente encontrara una salida. Lloré por el hijo que había perdido. No porque se hubiera ido de mi casa esa tarde, sino porque había descubierto que el Carlos que yo amaba, el niño dulce que había criado, probablemente nunca había existido. O si existió, murió en algún momento del camino y yo había estado demasiado ciega para verlo. Escuché pasos pequeños en las escaleras. Luciana bajaba lentamente, aferrándose al pasamanos.
Cuando llegó al último escalón, se quedó ahí parada, mirándome con esos ojos enormes color miel llenos de preocupación. «Abuela», dijo con voz temblorosa, «¿estás llorando?». Me limpié las lágrimas rápidamente, intentando recomponerme. «Ven aquí, mi cielo», le dije, extendiendo los brazos. Ella corrió hacia mí y se acurrucó en mi regazo, aunque ya estaba creciendo y apenas cabía. Envolví mis brazos alrededor de su cuerpecito y la apreté fuerte, respirando el olor a champú de manzanilla de su cabello. «¿Se fueron mamá y papá?», preguntó contra mi pecho. «Sí, mi amor. Se fueron. Van a volver». Respiré profundo. No quería mentirle, pero tampoco quería asustarla más de lo que ya estaba. «No lo sé, Luciana. Pero lo que sí sé es que mientras yo esté aquí, tú estarás segura. Nadie va a hacerte daño. Te lo prometo». Ella asintió y se quedó callada por un momento. Luego, con esa voz pequeña que me partía el corazón, preguntó, «¿Es mi culpa que estén enojados contigo?». «No», dije inmediatamente, tomando su carita entre mis manos para que me mirara a los ojos. «Nada de esto es tu culpa. Nada. Los adultos a veces hacemos cosas malas, tomamos decisiones equivocadas. Pero tú no tienes culpa de nada. ¿Me entiendes? Tú eres perfecta tal como eres». Sus ojitos se llenaron de lágrimas. «Pero yo escuché cuando mamá dijo que era por mi culpa. Que si tú no me hubieras dado cosas, ellos tendrían más dinero». Mi corazón se hizo pedazos. Había escuchado todo. Dios mío, esa niña había estado arriba escuchando cada palabra de esa conversación horrible. La apreté contra mí nuevamente, meciéndola como cuando era bebé. «Escúchame bien, Luciana. El dinero, las casas, las cosas materiales, nada de eso importa. Lo único que importa es que tú estés bien, que estés segura, que crezcas feliz. Y yo elegí darte lo que te di porque te amo. Porque eres mi luz, mi alegría. Porque cuando te miro, veo todo lo bueno que hay en este mundo». Nos quedamos así, abrazadas, hasta que sus lágrimas se secaron y su respiración se calmó. Afuera, el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de naranjas y rosas. Un día más llegaba a su fin. Pero este día había cambiado todo. Esa noche, después de acostar a Luciana en mi cama otra vez, porque no quería dormir sola y yo tampoco quería que estuviera lejos de mí, hice las llamadas necesarias. Primero llamé a mi abogado, el mismo que había redactado mi testamento. Le conté todo, cada detalle. Él escuchó en silencio y luego me dijo que necesitaba documentar todo formalmente, que tomaría acciones legales inmediatamente para proteger a Luciana. Luego llamé a servicios sociales. Fue la llamada más difícil que he hecho en mi vida. Tuve que revivir todo otra vez, explicar la situación, admitir que mi propio hijo había puesto en peligro a su hija. La trabajadora social que me atendió fue amable pero firme. Vendría a la casa al día siguiente para hacer una evaluación completa. Finalmente, aunque me dolía hacerlo, llamé a la policía. Hice una denuncia formal. Les entregué el teléfono con las grabaciones, las fotos de las huellas, la colilla de cigarro. Todo. El oficial que tomó mi declaración me miró con una mezcla de compasión y tristeza. Me dijo que estos casos eran más comunes de lo que la gente creía. Que el dinero, la desesperación, la codicia podían convertir a las personas en monstruos. Los días siguientes fueron un torbellino de visitas, entrevistas, formularios. La trabajadora social vino y pasó horas hablando con Luciana, evaluando la casa, revisando cada rincón. Al final, dictaminó que Luciana estaba mucho mejor conmigo que con sus padres. Recomendó que se me otorgara custodia temporal mientras se investigaba el caso. Carlos y Martina no se quedaron callados. Contrataron un abogado, tal como habían amenazado. Intentaron pintarme como una anciana senil que había malinterpretado situaciones inocentes. Pero la evidencia era demasiado sólida. Las grabaciones hablaban por sí mismas. Las huellas, la ventana rota, todo construía un caso que no podían refutar. El proceso legal tomó 3 meses. 3 meses de audiencias, de testimonios, de noches sin dormir preguntándome si había hecho lo correcto. Hubo momentos en que dudé. Momentos en que pensé que tal vez debí darle otra oportunidad a Carlos. Pero luego miraba a Luciana, veía como poco a poco volvía a sonreír,
como las pesadillas disminuían, como comenzaba a ser niña otra vez, y sabía que había tomado la decisión correcta. La jueza que llevó el caso era una mujer mayor, de unos 60 años, con ojos severos pero justos. Escuchó todos los testimonios, revisó toda la evidencia. Y cuando llegó el momento del veredicto, miró directamente a Carlos y Martina. En todos mis años como jueza, dijo con voz firme, he visto muchos casos difíciles. Pero pocas veces he visto una traición tan profunda como esta. Ustedes, que deberían ser el refugio seguro de esta niña, se convirtieron en su amenaza. Por dinero, por codicia, por egoísmo. Carlos bajó la cabeza. Martina miraba al frente con expresión dura, sin mostrar ni una pizca de remordimiento. Por lo tanto, continuó la jueza, otorgo custodia legal completa de la menor Luciana Telles a su abuela, Amelia Telles. Los derechos parentales de Carlos Telles y Martina Ortega quedan suspendidos indefinidamente. No podrán acercarse a la menor sin supervisión judicial hasta que ella cumpla 18 años y pueda decidir por sí misma si quiere tener contacto con ustedes. Sentí que todo el peso del mundo se levantaba de mis hombros. Luciana, sentada a mi lado, apretó mi mano. Cuando miré hacia abajo, vi que sonreía. Una sonrisa verdadera, llena de alivio. Carlos intentó acercarse a mí al salir de la corte. Mamá, dijo, con voz quebrada, ¿podemos hablar? Por favor. Lo miré. Vi las ojeras bajo sus ojos, las arrugas nuevas en su frente, el peso de sus acciones finalmente cayendo sobre él. Una parte de mí, esa parte que siempre será su madre, quiso abrazarlo. Quiso decirle que todo estaría bien. Pero la parte más fuerte, la abuela protectora, la mujer que finalmente había encontrado su columna vertebral, negó con la cabeza. No hay nada que hablar, Carlos. Hiciste tu elección. Ahora vive con las consecuencias. Lo vi alejarse, encorvado, derrotado. Martina caminaba a su lado, hablándole con gestos bruscos, claramente culpándolo. Probablemente su matrimonio no sobreviviría a esto. Probablemente terminarían destruyéndose mutuamente. Y aunque me dolía ver a mi hijo sufrir, sabía que era un sufrimiento que él mismo se había ganado. Luciana y yo salimos de la corte tomadas de la mano. El sol brillaba afuera, cálido y reconfortante. Empezábamos un nuevo capítulo. Uno donde ella estaría segura. Uno donde yo sería no solo su abuela, sino su guardiana legal, su protectora, su hogar. Abuela, dijo Luciana mientras caminábamos hacia el auto, ahora puedo llamar a tu casa mi casa de verdad. Mi amor, respondí, arrodillándome frente a ella para estar a su altura, siempre ha sido tu casa. Desde el momento en que naciste. Y siempre lo será. Ella me abrazó fuerte, y en ese abrazo sentí todo. El dolor del pasado, la esperanza del futuro, el amor inquebrantable que nos mantendría unidas contra todo. Habíamos sobrevivido la tormenta. Y ahora, finalmente, podíamos empezar a sanar. Han pasado 2 años desde aquella terrible madrugada en que Luciana corrió a mi habitación sangrando y aterrorizada. 2 años desde que descubrí el monstruo escondido en el armario de mi nieta. 2 años desde que mi mundo se partió en dos y tuve que reconstruirlo pieza por pieza. Ahora, mientras escribo esto sentada en el porche de mi casa, viendo a Luciana jugar en el jardín con su nuevo perro, un labrador color miel que le regalé por su 10º cumpleaños, puedo finalmente respirar en paz. No voy a mentir y decir que todo ha sido fácil. Los primeros meses después del juicio fueron los más difíciles de mi vida. Luciana tenía pesadillas casi todas las noches. Despertaba gritando, sudando, buscándome en la oscuridad. Tuvimos que ir a terapia, ella y yo. Una psicóloga maravillosa llamada Lourdes nos ayudó a procesar el trauma, a entender que lo que había pasado no nos definía, que podíamos sanar. Luciana todavía tiene momentos difíciles. Hay días en que pregunta por su padre. No por Martina, curiosamente. Nunca pregunta por ella. Pero a veces menciona a Carlos, se pregunta dónde está, qué está haciendo. Yo le respondo con la verdad, pero con palabras que una niña de 10 años pueda entender. Le digo que su papá cometió errores muy graves, que lastimó a personas que amaba, y que ahora tiene que aprender a ser mejor. Le digo que tal vez algún día, cuando ella sea mayor, podrá decidir si quiere verlo o no. Pero que por ahora, estamos seguras y eso es lo que importa. Carlos intentó contactarme varias veces durante el primer año.
Llamadas que no contesté. Cartas que no abrí. Mensajes que borré sin leer. No porque no sintiera nada por él, sino precisamente porque todavía sentía demasiado. Todavía era mi hijo. Todavía dolía. Y sabía que si le daba una entrada, si mostraba la más mínima debilidad, intentaría manipularme otra vez. Porque eso era lo que Carlos hacía. Manipular. Tomar. Usar. Hace 6 meses, las cartas dejaron de llegar. Escuché por terceros que Carlos y Martina se divorciaron. Que él se mudó a otro estado. Que perdieron todo en el proceso legal, los abogados se comieron lo poco que tenían. Que Martina volvió a casarse, esta vez con un hombre mayor, con dinero. Siempre buscando la salida fácil. Siempre buscando a quien usar. No sentí satisfacción al escuchar estas cosas. Solo una tristeza profunda por cómo habían desperdiciado sus vidas, por cómo habían destruido una familia por codicia. Yo también cambié. A mis 70 años, descubrí una fuerza que no sabía que tenía. Durante décadas fui la esposa sumisa, la madre complaciente, la abuela que regalaba todo sin pedir nada a cambio. Siempre poniendo a otros primero, siempre sacrificando mis necesidades por las de los demás. Pero aquella noche, cuando encontré ese teléfono en el armario, cuando me di cuenta de que tenía que elegir entre proteger a mi nieta o proteger a mi hijo, algo despertó en mí. Una leona dormida finalmente rugió. Aprendí a decir que no. Aprendí que el amor verdadero a veces significa establecer límites firmes. Aprendí que proteger a los inocentes es más importante que mantener la paz familiar. Aprendí que a veces, hacer lo correcto duele más que cualquier otra cosa, pero sigue siendo lo correcto. Luciana floreció bajo mi cuidado. Sin el estrés constante de estar con padres que la veían como un obstáculo, sin el miedo que la perseguía noche tras noche, mi nieta finalmente pudo ser niña. Ahora tiene 10 años y está en 5º grado. Le va bien en la escuela, tiene amigas que vienen a casa a jugar. Aprendió a tocar la guitarra y canta canciones en español que le enseño, las mismas que mi madre me enseñó a mí. Hay continuidad en eso. Hay sanación. Económicamente ha sido difícil, no voy a negarlo. Mi pensión de $1,200 mensuales tiene que estirarse para 2. Pero aprendí a ser creativa. Hago pan dulce que vendo a los vecinos. Luciana me ayuda, decorando las galletas con glaseado de colores. Es nuestro negocito, ella dice. Entre eso y mi pensión, alcanza. No tenemos lujos, pero tenemos lo suficiente. Y sobre todo, tenemos paz. La casa ya no se siente vacía como cuando vivía sola después de la muerte de Miguel. Ahora tiene vida otra vez. Risas, música, el sonido de pies pequeños corriendo por las escaleras. Miguel estaría orgulloso, creo. Orgulloso de cómo protegí a nuestra nieta. Orgulloso de cómo finalmente me planté firme. A veces hablo con su foto, la que tengo en la mesita de noche, y le cuento cómo van las cosas. Le cuento sobre Luciana, sobre sus logros, sobre cómo cada día se parece más a él en bondad y valentía. Cambié las cerraduras de la casa 3 veces. Instalé un sistema de alarma, algo que nunca pensé que necesitaría pero que ahora me da tranquilidad. Arreglé la ventana de la cocina, puse pestillos nuevos en todas las ventanas. Convertí la habitación donde Luciana solía dormir en un cuarto de estudio. Ella ahora duerme en la habitación principal conmigo. Dice que se siente más segura así, y yo también. Tal vez cuando sea mayor querrá su propio espacio, pero por ahora, esto funciona para las dos. He aprendido que el valor no siempre llega con rugidos y espadas. A veces llega en la madrugada, cuando una mujer de casi 70 años se levanta con el cuerpo adolorido pero el corazón firme para proteger a quien ama. A veces llega cuando decides que el amor propio y la protección de los inocentes vale más que mantener relaciones tóxicas, incluso si esas relaciones son con tu propia sangre. He aprendido que la familia no siempre es la que comparte tu ADN. La familia es quien se presenta cuando más lo necesitas. Quien te protege. Quien sacrifica por ti. Y en ese sentido, Luciana y yo somos familia de la manera más pura. Nos elegimos mutuamente. Nos protegemos mutuamente. Nos amamos mutuamente. A las mujeres que están leyendo esto, especialmente a aquellas de mi edad que sienten que ya pasó su momento de ser valientes, quiero decirles algo. Nunca es tarde para rugir. Nunca es tarde para plantar los pies en la tierra y decir hasta aquí.
Pasé 68 años de mi vida siendo pequeña, siendo complaciente, siendo invisible. Y en una sola noche, descubrí que tenía el poder de cambiar vidas, de proteger, de ser feroz. El miedo siempre estará ahí. El miedo a estar sola, el miedo a equivocarte, el miedo a las consecuencias de tus acciones. Pero hay algo más fuerte que el miedo, y ese algo es el amor. El amor verdadero, el que protege en lugar de poseer. El que da libertad en lugar de cadenas. El que dice te protegeré incluso si me cuesta todo. Miro a Luciana ahora, corriendo detrás de su perro, con el cabello suelto brillando bajo el sol, riendo con esa risa que es música pura. Y sé, con cada fibra de mi ser, que tomé la decisión correcta. Perdí a un hijo, sí, pero salvé a una nieta. Y en el balance de las cosas, en el peso de lo que realmente importa, no hay duda de cuál fue la elección correcta. Esta casa que casi se convierte en campo de batalla ahora es santuario. Estas paredes que fueron testigos de horror ahora resguardan alegría. Y esta mujer que pensaba que sus mejores años habían quedado atrás descubrió que a veces, los años más importantes son aquellos en los que finalmente aprendes quién realmente eres. Si has vivido algo similar, si has tenido que tomar decisiones imposibles, si has tenido que elegir entre la lealtad familiar y hacer lo correcto, quiero que sepas que no estás sola. Que tu valor cuenta. Que tu voz importa. Cuéntame en los comentarios, si quieres. Comparte tu historia. Porque cuando compartimos nuestras batallas, cuando dejamos de esconder nuestras cicatrices, es cuando realmente sanamos. El miedo siempre bate a la puerta. Pero el amor verdadero y feroz, es lo que nos da el valor de abrir esa puerta y enfrentar lo que sea que esté del otro lado. Y a veces, detrás del miedo, encontramos nuestra propia fuerza esperándonos todo el tiempo.